Hola, muy buenas y bienvenidos a la Ayudantía 7 con el profesor Hugo Belmont de Teoría de la Medida. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a estar resolviendo o encontrando más bien distribuciones de probabilidad continuas. Vamos a empezar por la exponencial. Imaginemos que queremos calcular el tiempo de vida de objetos sin memoria. Buscamos la medida de durar t unidades de tiempo dado que duró s. La pérdida de memoria distingue a la distribución exponencial y hace que sea igual si empezamos a contar el tiempo desde 0 o desde s. Imagínense que tenemos una línea del tiempo, más o menos así. Obviamente sería infinita, ¿no? En realidad sigue. Pero bueno, aquí está el 0 y aquí está la s. Entonces aquí prendes la máquina y empieza a contar el tiempo. Y bueno, empieza a contar el tiempo, ¿no? Entonces el chiste es que pues, se pudo haber descompuesto aquí o acá. Pero el chiste es que si se descompuso aquí y tú empiezas a contar acá, pues será más o menos el mismo tiempo. O si no contaste esta y se descompuso aquí y empezaste a contar acá, había más o menos la misma probabilidad. O sea, estas dos, esta no depende de que ya haya pasado esta. Y tengamos esta distancia de tiempo, no depende de que hayamos empezado a contar aquí, no depende de que hayamos empezado a contar acá. Es como si tú reparas una máquina y se descompone porque quiere, pues no importa que la hayas reparado hace 2 semanas o hace un mes o hace 3 meses, puede ser que dure un año, puede ser que dure una hora. Eso es a lo que se refiere la distribución, la pérdida de memoria de la distribución exponencial. Entonces, lo primero sería definir su función de densidad, porque esta vez, a partir de las funciones de densidad es que calculamos las funciones de distribución, que como verán en la tarea examen, no siempre se pueden encontrar las funciones de distribución. La de la exponencial es lambda por e a la menos lambda x si x es mayor o igual que 0, donde x es como el tiempo que ha pasado, y 0 si x es menor o igual que 0. Entonces, como pueden ver, no hay ninguna cosa en la función de densidad que nos haga pensar que en algún punto o por alguna razón puede haber dependencia del momento en el que empezamos. Simplemente empiezas en x, empiezas a avanzar y en algún punto ocurre tu evento, ¿no? Vamos a encontrar la función de distribución. La función de distribución sería calcular la probabilidad de t, que sería, o la medida de t, que sería igual a la integral de 0 a x de lambda por e a la menos lambda t. Esto obviamente con respecto a t. Entonces la integral al final nos va a quedar la integral de e a la u de u, en donde u es igual a menos lambda t y du es igual a menos lambda de t. Entonces, obviamente, menos du es igual a lambda de t, que pues es lo que teníamos aquí, ¿no? Lambda y de t. De ahí, esto es igual a menos... claro, me faltó aquí el símbolo menos, perdón. Entonces esto es igual a menos la exponencial de u, evaluada donde se tenga que evaluar, pero ya volviendo a las variables para más fácil, menos e a la menos lambda t de 0, no, espera, a x, no, sí está bien, sí está bien. Y entonces tenemos menos e a la menos lambda x menos 1, y ya metiendo el menos tenemos 1 menos e a la menos lambda x, y entonces esta sería igual a la función de distribución. Y ahora lo que vamos a ver es que la integral sobre el dominio de 0 a infinito de lambda e a la menos lambda t de t integra 1. Para esto vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 0 a x de lambda por e a la menos lambda t.
que como ya pudimos ver arriba, esto es igual al límite de cuando x tiende a infinito de 1 menos e a la menos lambda x, y esto es igual a 1 menos 0 igual a 1, porque este se va a 0, pues este se queda en 1. Un ejemplo podría ser el siguiente. Supongamos que el tiempo en meses que dura un paro en la Facultad de Ciencias de la UNAM sigue una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 1/3. Calcule la probabilidad de que el paro dure más de 2 meses. Pues estamos buscando la probabilidad de que el paro dure más de 2 meses, que sería igual a la integral de 2 a más infinito, porque pues, no sería raro que el paro durara infinito, ¿verdad? 1/3 de e a la menos x tercios de x es igual al límite de cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t de 1/3 de e a la menos x tercios de x. Entonces esto, por lo que ya habíamos hecho, sabemos que es el límite cuando t tiende a infinito de e menos e a la menos x tercios desde 2 hasta infinito, y esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de menos e a la menos t tercios menos e a la menos 2/3. Este claramente se va a ir a 0, y entonces la probabilidad es igual a e a la menos 2/3, que por acto de fe, o si tienen por ahí una calculadora, pueden ver fácilmente que es 51,34 o 51.34%. ¿Y cómo sabemos que hay pérdida de memoria? La probabilidad de que el paro en la Facultad de Ciencias de la UNAM dure más de 2 meses todavía es bastante alta. Ahora vamos con la siguiente distribución, que se me olvidó poner arriba, pero que es la distribución normal. Esta es de lejos la más importante de todas las distribuciones conocidas por el hombre, pero que, como van a ver, tiene un inconveniente bastante importante. Supongamos que en el tiempo esperamos que un evento ocurra con cierta frecuencia y con cierta volatilidad. Por ejemplo, en una plaza entran alrededor de 100 personas al día, pero esa cantidad puede variar en 50. Por ejemplo, nosotros esperamos 100 personas al día, pero a lo mejor es lunes y tienen que trabajar, entonces pueden entrar hasta 50 personas menos, o a lo mejor es viernes de quincena y van hasta 50 personas más porque todo el mundo va a gastar, ¿no? O a lo mejor o a lo mejor hay alguna promoción, o se estrena alguna película, o lo que sea, y que hace que la gente vaya más frecuente ese día particular, ¿no? Entonces, la distribución, o bueno, la función de densidad de la normal va a estar dada por f de x igual a la integral de menos infinito a infinito, esta sí es sobre el dominio de todos los reales, de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi por sigma por la exponencial de menos x menos mu entre la raíz de 2 sigma y esto al cuadrado, con sigma igual a la volatilidad que esperamos, volatilidad, y mu la media que esperamos. O sea, si esperamos que a 100 personas, pues esta sería la media, y si puede variar en 50, esta sería la volatilidad. X obviamente es la función de está avanzando en el tiempo, y pi es la pi que todos conocen de 3.14, ya saben, la de geometría pues. Vamos a ver que esta función integra 1, pero como pueden ver, o si gustan intentar, esta función no se puede integrar por los métodos que conocen tradicionalmente, ni por los métodos de Lebesgue, ni por nada.
O sea, esta integral, la forma en la que se calcula es a través de aproximaciones. De modo que para demostrar que esto integra 1, vamos a necesitar primero un lema. Esta función secundaria, f de x, o si se confunden pueden ponerle g o algo así para que no, o sea, obviamente no va a ser la misma, de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x es igual a pi. Esta integral tampoco se puede calcular a través de métodos tradicionales, pero tenemos trucos porque somos matemáticos, actuarios, físicos y en general gente muy inteligente. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es simplemente tomar esta integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x. Vamos a hacer esto, que básicamente es elevarla al cuadrado, y entonces vamos a tener la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado de x al cuadrado, y vamos a separarla como si fueran dos integrales de distintas variables. Menos infinito infinito de e a la menos x de x, esta era cuadrada, por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos y cuadrada, por ejemplo, de y. Entonces vamos a hacer el producto de integrales y vamos a tener la integral de menos infinito a infinito de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y. Y luego, por cálculo 4, vamos a tener la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a infinito de r por e a la menos r cuadrada de teta de r. De aquí fijándonos que x cuadrada más y cuadrada es precisamente la ecuación de la circunferencia, y haciendo el cambio de coordenadas polares, x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Entonces están ustedes a hacer este cambio, ejercicio, sobre todo para que vean los límites de integración y esas cosas. Y aquí esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de menos un medio de e a la menos u, u solita, de u de teta, tomando u igual a menos r cuadrada, y de u entonces va a ser menos 2r de r, de donde menos de u sobre 2 es igual a r de r. Aquí este r de r lo tenemos como r de r. Ahí está. Entonces este es el de u y menos el medio. Ajá. Entonces si quieren anotar eso porque vamos a borrar. Entonces tenemos la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a infinito de menos un medio e u de teta. Si integramos con respecto a u, esto no nos causa ningún problema ya, y es la integral de menos 2pi de menos el medio por la integral de e a la menos r cuadrada, ya regresando la variable, o sea sería la integral de eu, pero u era igual a menos r cuadrada de 0 a infinito, que ya sabemos, y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de menos un medio de 0 menos 1, que es igual a la integral de 0 a 2pi de menos un medio
por menos 1, que es igual a todo esto de teta, no se les vaya a olvidar. A la integral de 0 a 2pi de 1/2 de teta, y esto es igual a teta sobre 2 de 0 a 2pi. Entonces vamos a tener 2pi sobre 2 igual a pi, y ya tenemos el lemita probado. Ahora, recordemos que lo que integramos fue f cuadrada de x y dio pi. Entonces, f de x es igual a raíz de pi. Y ya con el lemita probado, ahora sí vamos a ver que la función de distribución, o bueno, más bien la de densidad normal, que es igual a menos infinito hasta infinito de 1 sobre raíz de 2 pi sigma de e a la menos x menos la media entre la raíz de 2 sigma al cuadrado es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi sigma de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x menos la media raíz de 2 sigma. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable, gente, va a ser u igual a x menos la media entre raíz de 2 sigma, que si se fijan, la derivada de eso es el puro 1 sobre raíz de 2 sigma de x. Entonces, raíz de 2 sigma de u es igual a dx. Y así aquí tenemos 1 sobre la raíz de 2 pi sigma por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u al cuadrado de la raíz de 2 sigma de u. Entonces esta se va a ir con esta y nos va a quedar esto igual a 1 sobre raíz de pi de la integral de menos infinito a infinito de e a la menos u cuadrada de u, que por el primer lema ya sabemos que eso vale pi. Entonces tenemos esto y esto ya fue 1. Y por lo tanto esta función integra 1. Ahora, surge la pregunta más importante de la distribución normal. Si no se pueden calcular valores con los métodos tradicionales, ¿cómo es que obtenemos las probabilidades? Ya les había comentado que es por aproximación. Y bueno, básicamente la normal cumple una propiedad muy interesante, que es que si x distribuye normal con parámetros la media y la varianza, la probabilidad o la medida de que x esté entre a y b es igual a la probabilidad de que a menos la media sobre la raíz de la varianza sea menor que x menos la media sobre la raíz de la varianza, y que esto sea menor que b menos la media menos la raíz de la varianza, en donde esto distribuye normal estándar, que quiere decir que la media es 0 y que la varianza es 1. Y para obtener este valor hay dos formas: utilizar unas tablas que traen los datos o utilizar algún programa que tenga estos métodos de aproximación o la normal como función calculable. Un ejemplo podría ser el siguiente. Como el paro de la facultad no acababa, tuvimos que abrir unos helados para financiar el curso de teoría de la medida. Si esperamos tener 5 clientes al día con una varianza de 10, ¿cuál es la probabilidad de tener más de 10 clientes al día? ¿Qué es lo que necesitamos para pagar el internet? Para esto vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, que como ya vimos, esto es igual a la probabilidad de que x menos 5 sobre raíz de 10 sea mayor
que 10 menos 5 sobre raíz de 10. Si ustedes hacen esa cuenta, esto les va a dar la probabilidad de que esto sea mayor que 1.58103. En realidad esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que x menos 5 sobre raíz de 10 sea menor o igual que 1.58113. Entonces nos fijamos en el 1.58 y en la tabla observamos primero en x el valor de 1.5. Luego aquí buscamos el 0.08 y entonces nuestra probabilidad es esta, 0.9429. Entonces esto es 1 menos 0.9429, que es igual a 0.0571. O sea que tenemos muy poca probabilidad de tener más de 10 clientes al día, y lo más seguro es que si no se levanta el paro no podamos financiar este curso. Todos los ejemplos utilizados en este video son con fines didácticos y nada es en serio. Por último, gente, vamos a terminar con la distribución uniforme. Básicamente hay que imaginar que queremos calcular la probabilidad o medida de obtener algún número dentro de un intervalo cuya medida es uniforme. Eso es importante. Para esto vamos a simplemente tomar que f de x es igual a 1 menos b menos a 1 sobre b menos a si x está en el intervalo 0 si x no está en el intervalo. Entonces, ahora que tenemos esto, tenemos que la probabilidad de x es igual a la integral de a b de nuestra función sobre el intervalo, que es igual a x sobre b menos a de a b, y esto es igual a b sobre b menos a menos a sobre b menos a, que nos da 1. Ahora, si x es menor que b, esto nos va a dar x menos a sobre b menos a, porque en todo caso x siempre va a ser mayor o igual que a, pero menor o igual que b. Un ejemplo de la distribución uniforme podría ser este. Elijamos un número al azar que está entre el 0 y el 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en el conjunto de Cantor? Como queremos que caiga en el conjunto de Cantor, que como ustedes ya sabrán, está hecho de esta forma, este sería el 0 y el 1, entonces este sería el 1/3 y el 2/3. Luego por aquí tendríamos el... ay, no, este color no. Luego por aquí tendríamos el 1/9 y el 2/9. Y luego aquí tendríamos el 7/9 y el 8/9. Y así iríamos partiendo todos los... todo el 0,1 en este tipo de intervalitos. Entonces lo que buscamos es la medida del intervalo 0,1 menos el conjunto de Cantor, que va a ser igual a uniones de la forma, aquí vamos a ponerle n, de la forma 1 a la 3n entre 2 a la 3n. Ajá. Entonces, este primer intervalo mide 1 y lo que querríamos sería calcular esta. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a calcular. Entonces, la probabilidad de que x esté en 0, 1
menos la probabilidad de que x esté en el conjunto de Cantor. Es igual a 1 porque x, pues si está aquí, si está aquí, está en un conjunto que mide 1 y siempre va a caer ahí si yo aviento cualquier número al azar en ese intervalo, ¿no? Pero este va a ser la suma desde que n es igual con 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 entre 3 a la n, porque forzosamente tiene que ser uno de estos. Entonces esto es igual a 1 menos, si factorizamos un tercio, vamos a tener la suma desde que n es igual con 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 entre 3 a la n menos 1, lo cual nos da una serie geométrica con razón un tercio. Y vamos a tener 1 menos un tercio por la suma geométrica, que es 1 menos la razón, porque es infinita y la razón quedamos que era 2 tercios. Y entonces vamos a tener 1 menos un tercio entre 1 menos 2 tercios es un tercio, y entonces este con este da, y vamos a tener 1 menos 1 igual a 0. Entonces, la probabilidad de que si aventamos un número en el 0, 1 le atinemos a alguien del conjunto de Cantor es 0, lo cual a su vez quiere decir que la medida del conjunto de Cantor es 0. Para terminar, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Si f es cualquier función creciente continua por la derecha y que va de los reales en los reales, existe una casi medida de Borel mf o μf tal que mu de f sobre un intervalo semiabierto AB es igual a la función f evaluada en B menos la función f evaluada en A para todo AB en R. Si g es otra función, las medidas son iguales si solo si la diferencia de las funciones es constante. Si mu es una medida de Borel en los reales, tal que es finita en todos lados y la función f es igual a la medida de 0x si x es mayor que 0, 0 si x es 0, o menos la medida del intervalo semiabierto x0 si x es menor que 0, entonces f es creciente y continua por la derecha y la casi medida es la medida. Vamos a empezar probando el sí solo sí. Sea G. Entonces, vamos a ver la ida. Supongamos que la medida de f es igual a la medida de g. Entonces, para todo a, b, f de b menos f de a es igual a g de b menos g de a. Esto es sí solo sí f de b menos f de a menos g de b más g de a es igual a 0. Si fijamos a, tenemos a las b's móviles y entonces podemos despejar a las b's en términos de las a's, de modo que tendríamos f de b menos g de b es igual a menos g de a menos f de a, que como a está fijo es una constante, y entonces para toda b f de b menos g
de d es igual a una constante y por lo tanto la diferencia de ambas funciones es constante. Aquí el regreso les va a quedar de ejercicio. Es muy parecido, por no decir análogo, entonces es un poco para repasar y para ver que sí hayan entendido. Y ahora vamos a ver que si mu es una medida de Borel tal que es finita en todos lados y f tiene esa definición, entonces es creciente y continua por la derecha. Sea f de x igual a la medida de 0 a x si x es mayor que 0, 0 si x es igual a 0 y menos la medida de x0 si x es menor que 0. Si la medida es Borel medible y finita en todos lados, es finita en todos los conjuntos de Borel. Entonces vamos a ver que f es creciente. Sea x mayor que y. Si los dos son mayores que 0, entonces f de x igual a la medida de 0 a x es menor que la medida de 0 a y, que precisamente es f de y. Sea que las dos, x mayor que y, si x y y son menores que 0, entonces f de y es igual a menos la medida de y0, que es menor que menos la medida de x0, que esto es f de x. Sea x igual a 0 y y mayor que 0. Entonces, f de x es igual a 0 menor que lo que sea lo que mida el 0y, que es f de y, sea x igual a 0 y y menor que 0. Entonces f de y es igual a menos la medida de y0 menor que 0 igual a f de x. Y entonces siempre si uno es mayor o igual que el otro, la desigualdad se mantiene, la función es monótona, digamos, por la medida. Y entonces la función es creciente. Por lo tanto, f es creciente. Ahora vamos a ver qué es continua por la derecha. F es continua por la derecha. Si x es mayor que 0, el límite cuando t tiende a x de la medida de 0 a t es x.
O sea, t se va a acercar mucho a x y como es hacia la derecha, pues aquí se va a acercar a x, ¿no? O sea, x y t, ¿no? O sea, esto se va para allá. Si x es menor que 0, el límite cuando t tiende a x de la medida de x, 0, esta vez es parecido, pero como es por la derecha, a lo que nos estamos acercando es a la intersección de intervalos de esta forma. Bueno, de esta forma más bien. Que si recuerdan es el vacío. Esto tiene que ver con los límites que calcularon con Hugo en la clase 10. Y entonces esta medida es 0. Y si x es igual a 0, entonces aquí directamente f de t es igual a 0, igual al límite de cuando t tiende a 0 de 0. Ajá. Entonces, el límite de cuando t tiende a 0 de f de 0 es igual al límite de cuando t tiende a 0 de 0 igual a 0. Y por lo tanto, f es continua por la derecha. Y ya por último nos falta ver, por demostrar 3, que la medida f es igual a la medida. Y aquí simplemente hay que hacer como muchos casitos para ver que sí pasa. Si x es mayor, si y es mayor que x mayor que 0, la medida f es igual a f de y menos f de x igual a la medida de 0y menos la medida de 0x. ¿De dónde 0y y 0x son borelianos? Y entonces la medida de esta diferencia también es una medida que cae en los borelianos de los reales. Si x es menor que y menor que 0, la medida de f es igual a f de y menos f de x, que esta vez menos la medida de y0 más la medida de x0, de donde y0 y x0 son borelianos, y entonces la medida de y0 más o menos x0 también está en los borelianos. Finalmente, si x es igual a 0 y y es mayor que 0, digo finalmente porque el caso x igual a 0 y y menor a 0 va a ser análogo, la medida f es igual a f de y menos f de x
igual a la medida de 0y menos la medida de x, que es igual a la medida de 0y menos 0, de donde 0y es boreliano y por lo tanto la medida cae en los borelianos. Y como para todos los casos la medida cae en los borelianos, entonces ambas son iguales y con esto terminaríamos la prueba de este ejercicio. Esta parte es la continuación del teorema de existencia que probaron con Hugo en la clase anterior. Espero que les haya servido mucho, espero que hayan aprendido bastante. Si tienen dudas, como siempre, ya saben que me pueden preguntar en la siguiente asesoría o pueden dejar comentarios o se pueden poner en contacto conmigo a través del correo o lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención y como siempre nos vemos a la próxima.